Estas serán las personas que nos representarán, tendrán esa responsabilidad de representar a todos los peruanos y a las peruanas en el Congreso de la República. También tendrán la responsabilidad de crear, de modificar y derogar las leyes, por supuesto, de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy hablaremos sobre las propuestas en relación con salud mental. ¿Qué se está haciendo en salud mental? ¿Cuál es la reforma integral que necesita nuestro país? Una reforma profunda, de hecho. Vamos a conversar con 4 candidatos, tenemos 4 invitados e invitadas para conversar de este tema. Empezamos presentando a Ana Rosario Quirós con el número 21 por el partido Perú Posible. Bienvenida. También se encuentra con nosotros María Rosa Sánchez con el número 9 por el partido Democracia Directa. Bienvenida. Luis Enrique Ríos con el número 21 por la Alianza Popular. Bienvenido. Y María Raquel Dar con el número 24 por Perú Nación. Bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que queremos impulsar un voto informado, un voto responsable. Iniciamos este bloque con 2 minutos para cada invitado para que puedan presentarnos su oferta política. Ana Rosario Quirós, ¿cuál es la propuesta en relación con este tema de parte de Perú Posible? Bien, actualmente se están presentando muchos problemas de violencia, todo el mundo lo sabemos. Mi propuesta es de que se cumpla la ley 29719, que dice de que debe existir un psicólogo en cada centro educativo. ¿Para qué? Para poder trabajar mediante la prevención. ¿Con quiénes? Con los alumnos desde la niñez. ¿Y de qué manera, no? Para que los niños puedan valores. No existen los valores en los chicos, o sea, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y la ley 29719 no se está cumpliendo. O sea, la ley está dada, está promulgada, pero no se ejecuta la ley. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera combatir la violencia, ¿no? Porque eso se llama, pues, obviamente la salud emocional, la salud psicológica o la salud mental, ¿no? Porque se conoce de esa forma. Y esta salud psicológica, salud emocional está muy descuidada. Yo trabajo en un hospital y no se le da importancia a la salud psicológica, a la salud mental de las personas. Entonces mi propuesta es específicamente que se lleve a cabo, se ejecute la ley 29719 que promueve la no violencia en los centros educativos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con María Rosa Sánchez con el número 9 por Democracia Directa. ¿Cuál es su propuesta en relación con la mejora, la reforma del sistema en cuanto a salud mental en nuestro país? Sí, nosotros proponemos un sistema de prevención interconectado con los colegios, con el ministerio mismo y con el municipio. Tal como lo ha dicho la candidata anterior, en los colegios debe haber psicólogos, debe haber un área de atención de salud y debe implementarse lo que es el área de enfermería. Con los profesores serían los primeros que harían la detección de estos casos de los niños y las niñas. Evitaríamos que los niños crezcan con problemas de salud. Sería un gasto menos para la economía del país. Y con los centros de salud existiendo, tenemos carencia de psicólogos, tenemos carencia de infraestructura. Entonces, esas conexiones más las municipalidades, mediante su recreación, su deporte, eso ayudaría mucho a que tengamos una mejor salud mental en nuestro país. Bien, vamos a continuar con, tiene todavía 1 minuto, si usted quiere agregar algo. Para el segundo tiempo. Muy bien. Luis Enrique Ríos con el número 21 por la Alianza Electoral, Alianza Popular. Lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. Yo trabajo ya en el Seguro Social más de 25 años. Hemos visto que la salud es un derecho, pero lamentablemente se toma como un gasto. Entonces la salud mental
que también es un derecho, lamentablemente no está bien atendida. Necesitamos psiquiatras, hay una escasez tremenda de psiquiatras, con énfasis en que la mayoría están en Lima. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, aumentar las vacantes en especialidad de psiquiatría, médicos psiquiatras, número uno, pero ese es a largo plazo. A corto plazo debemos capacitar a los médicos generales para que desde el primer nivel de atención en las postas, en los centros de salud, haya atención de salud mental. Número dos, no se está cumpliendo la ley 26842, Ley General de Salud, donde se dice que debe haber hospitales de día en todos los hospitales. No se cumple. Solo hay 3 hospitales que lo tienen: Almenara, Rebagliati y el Hipólito Unanue. Es decir, que acá hay sinnúmero de leyes, falta una ley que haga cumplir las leyes. Se deben implementar estos hospitales de día. Número 3, las EPS, que ahora está de moda tanto a la inversión privada. ¿Saben ustedes, señores, que las EPS no atienden salud mental? Y eso es algo muy delicado. Debemos legislar para que las EPS también atiendan la salud mental. No es posible de que ellos hagan otro tipo de atenciones y prácticamente cosechan todo el dinero de lo que se tiene que destinar a esto. Por último, ya necesitamos, imagínense, el Seguro Social tiene 10 millones de asegurados y no tiene un hospital psiquiátrico. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos para todo el Perú un instituto de neurociencias. ¿Y a qué me refiero? Un instituto donde se trate la salud mental, no tipo manicomio, no tipo estigma, porque la familia, una vez que tiene un paciente con salud mental, prácticamente lo toma como una carga. Necesitamos un instituto que vea lo mejor para cada paciente, que lo trate como paciente con derechos a ser escuchado, atendido, y lo último, que es medicamentos. Los medicamentos tienen que estar al alcance de todos, porque cuesta mucho estos medicamentos psiquiátricos. Muchísimas gracias por esta propuesta. Luego vamos a conversar más a profundidad sobre lo que ha dicho María Raquel Darg, con el número 24 por Perú Nación. ¿Cuál es su iniciativa en relación con la salud mental? Mira, salud mental. En el Perú tenemos un grave problema de salud mental. Un ejemplo te doy. Según el Journal Psychiatric Times del día 15 de febrero, hablan de la escasez de camas psiquiátricas que hay en Estados Unidos ahorita. Se dice que lo normal que deben tener en camas psiquiátricas es entre 40 y 60 camas por cada 100.000 habitantes. Claro, es una problemática global. Global. En Estados Unidos tienen 11 camas por cada 100.000 habitantes. Y es un problema grave que tienen ahorita. ¿Sabes cuántas camas hay en el Perú? 1.7 camas por cada 100.000 habitantes. Entonces, mira, un ejemplo te doy. Por ejemplo, en el hospital Emilio Valdizán tienen aproximadamente 100 camas. En el Largo Herrera hay un aproximado de 300 camas. Y en otros lugares hay 100 camas. Estamos hablando de un aproximado de 500 camas. ¿Cuántas necesitamos? 15.000 camas para la población que tenemos. Pero ¿dónde hay bastantes camas? En los centros de rehabilitación. Ahí donde no hay psiquiatras, donde no hay psicólogos, donde no hay enfermeras, ahí sí abundan las camas. Ese es un problema. ¿Qué propone su partido político? En este caso, este es un tema, pero hay otros temas que por culpa de eso, lo voy a explicar. El segundo problema que hay es la falta de psiquiatras. Tenemos 700 psiquiatras en el Perú. No hay personal sanitario, ¿es verdad? No. Relacionado con la salud mental. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero, ahorita no cubren los seguros todo lo que es salud mental. No cubre. Entonces, la gente va a donde un médico de familia y prefiere ir donde él porque no cubren los seguros. Entonces necesitamos de hacerles ver a los seguros de que entren en ¿cómo se llama? Para que cubran lo que es salud mental y también los psicofármacos. Esa es una propuesta. Otra propuesta que también debemos hacer es exigirle al Estado que haya hospitalización y emergencia psiquiátrica.
Listo. tanto en los hospitales como en las clínicas privadas. Perfecto. Vamos a debatirlo luego en la segunda parte del programa. Es momento de hacer una brevísima pausa. Ya hemos escuchado a los candidatos y candidatas hablar sobre este tema. Ahora queremos escuchar de qué manera serían viables estas propuestas. Pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas. Ya regresamos. Quédese con TV Perú. Cuando llueve demasiado, se producen peligrosos deslizamientos de tierra. La masa de lodo y piedras arrasa con todo lo que encuentra a su paso, causando muerte y destrucción. Por eso, es necesario que las personas que vivan cerca de un río o una quebrada tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. En época de lluvias, no permita que los niños jueguen en la ribera del río. Revise y limpie constantemente los techos. De esa manera evitará que su casa sufra daños mayores en caso de lluvias e inundaciones. No arroje residuos sólidos en el río porque pueden impedir el libre tránsito de las aguas. Esos atoros de todas maneras van a provocar inundaciones. Si se está trasladando en automóvil durante la tormenta, estacione a un lado de la calle, pero lejos de los árboles y postes de alumbrado eléctrico. Lleve a su familia a una zona segura. Evite atravesar ríos o lugares inundados a pie o en vehículos, salvo que así lo dispongan las autoridades. Antes, debe desconectar la corriente eléctrica para evitar cortocircuitos en los tomacorrientes. Evite mantenerse debajo de las rocas en pendiente porque son una amenaza y en épocas de lluvias ponen en riesgo su vida y la de su familia. Muchas desgracias se pueden evitar si estamos bien informados. 7.3 Noticias. Información para la prevención. Propuestas legislativas. En la primera parte hemos escuchado a nuestros invitados e invitadas hablar sobre la reforma que plantean en relación con la salud mental en el Perú. Ahora es tiempo de escuchar de qué manera serían viables estas propuestas. Voy a leer algunos datos. Según el Ministerio de Salud, hasta el 2014, cerca de 5 millones de peruanos sufrían algún tipo de trastorno mental y según el Instituto Nacional de Salud Mental, más de 1 millón, casi 2 millones de peruanos sufren de depresión y más de 1 millón de peruanos de algún trastorno de ansiedad. 5 millones de peruanos con un trastorno mental y sin embargo no tenemos las prestaciones sanitarias adecuadas para cubrir esta brecha que existe de personal calificado y de atención de calidad. Vamos a consultarle a Ana Rosario con el número 21 del Partido Perú Posible, Ana Rosario Quirós. ¿Cómo implementaría su propuesta? Un psicólogo en cada centro educativo para trabajar con los niños. Sin embargo, sabemos que los psicólogos y los psiquiatras en nuestro país no llegan ni a 500. ¿Cómo podríamos establecer entonces que se cumpla esta ley, la que usted ha mencionado, la 29719? Sí, mire, señorita, de llegar al Congreso voy a hacer que se revise esa ley, que se analice esta ley. Porque le comento, a nivel nacional tenemos 70.000 colegios, de los cuales 50.000 colegios son del Estado y 20.000 son privados. De esos 50.000 del Estado, 30.000 están ubicados en las zonas urbanas y 20.000 en las rurales y están completamente desatendidas. Ahora usted sabe que día a día escuchamos de que hay mucha violencia y la salud psicológica, la salud mental está muy desatendida de parte del Estado.
poco se invierte, señorita. Cada día, o sea, le dan más prioridad a otras cosas, pero no dan esa importancia a la salud psicológica, a la salud mental. Ahora, volviendo al tema... Pero, ¿cuál sería la inversión adecuada en salud mental? ¿O qué propone Perú Posible? Mediante la prevención. O sea, los psicólogos estamos preparados para poder trabajar desde la niñez, porque usted sabe que a los niños se les educa primero en la casa. Los padres tienen que educar a sus hijos, porque estos chicos van a ser el futuro de nuestro país, van a ser nuestros futuros gobernantes. ¿Y qué clase de gobernantes vamos a tener si no están bien orientados, bien formados? Claro, pero si no hay un especialista que acompañe a una familia disfuncional, que tenemos... Así es. Millones de familias Por disfuncionales. eso le digo, señorita, fíjese, se propone un psicólogo en un centro educativo. Pero esto no sería viable. Suficiente, fíjese. Por supuesto, si usted me está diciendo que hay 70.000 colegios públicos a nivel nuestro nacional, país, de los cuales 50.000 son del Estado. Pero o no sea, tenemos personal capacitado entonces para esta atención en salud mental. Y aún así, ¿qué haríamos? Y aún así no se cumple. Por eso es mi preocupación. Yo amo a mi carrera, amo a mi profesión, amo a mis hermanos peruanos, estoy muy preocupada por la niñez, estoy muy preocupada por la seguridad ciudadana. Entonces, si no se está cumpliendo la ley, entonces tengo que llegar al Congreso para hacer que se respete. Y obviamente no lo voy a hacer sola, va a ser con los otros congresistas, porque esa es una preocupación de todos los peruanos, especialmente de los psicólogos. Los psicólogos estamos esperando de que las autoridades, en este caso, se cumpla la ley para poder trabajar. De lo contrario, ¿cómo vamos a hacerlo? Y antes de terminar con mi tiempo, le quiero comentar que en los colegios trabajan los psicólogos, pero como promotores, y se les paga menos de un mínimo vital. Y no satisface esa parte. Bien. En conclusión, no se cumple la ley 29.719. Perfecto. De cara al Parlamento, quiero que se cumpla esa ley. Claro, ¿cómo logramos que el personal especializado, sanitario, pueda cubrir las necesidades de nuestro país? Vamos a preguntárselo a María Rosa Sánchez, con el número 9 por el Partido Democracia Directa. ¿Qué hacemos con esta carencia de especialistas, de psicólogos, de infraestructura? Usted lo ha dicho. Así es. Hablábamos del sistema de prevención en los colegios, interconectados con el Ministerio de Salud y con las municipalidades. En salud, y no puede estar fuera de foco lo que es la salud mental, tenemos carencia de profesionales, ¿no? Tenemos carencia de psiquiatras, tenemos carencia de psicólogos. Cada quien debe estar en el lugar que le corresponde. Necesitamos implementar mayor presupuesto para que la salud mental en nuestro país se mejore. No tenemos infraestructura de centros de salud mental. No tenemos profesionales a tiempo completo. Necesitamos eso para implementar nosotros de lunes a viernes. Y quien nos tiene que apoyar son las municipalidades también, ¿no? Si nosotros hacemos este sistema de prevención mediante medios, estrategias de juegos para los niños, lo que antes había, los domingos era para la familia, y hoy día ¿dónde va la familia? ¿No? Entonces necesitamos que las municipalidades también apoyen a este sistema de salud mental. ¿Y un plan nacional en prevención relacionado con la salud mental? Hay planes nacionales relacionados con el cáncer. ¿Por qué no hay Así es. algo serio, una política pública en relación con la prevención y la salud mental? Eso estamos nosotros viendo, y con el apoyo de todos los congresistas debemos hacerlo, porque es una necesidad vital. No queremos estar como Estados Unidos, que salen a matar de pronto y no sabemos qué pasó, porque eso trae su consecuencia desde la niñez. Los padres trabajan de lunes a viernes. Muchos jóvenes se tienen que ir a clases en las noches. Llega sábado y domingo, ¿qué se hace? Ahí el sistema de prevención de la municipalidad debe ser. Yo he visto en Barranco, en Surco, sábado y domingos organizan ellos sus bailes para la tercera edad, organizan los talleres, que generalmente esto se hace en las vacaciones, pero debe ser todo el año.
Muy Eso bien. es para mí muy importante. Bien, Luis Enrique Ríos, con el número 21 por la Alianza Popular, nos dijo que trabaja hace 25 años en el Seguro Social. La salud mental es un derecho, así es. Necesitamos especialistas, necesitamos psicólogos, psiquiatras. Hay que aumentar las vacantes en psiquiatría, dijo usted, ¿no? Y que las EPS no atienden, no cubren el tema de salud mental. Es verdad. No cubren, por ejemplo, los intentos de suicidio, no coberturan este tema. Y según las estadísticas, hasta 3 personas, entre 1 y 3 personas se suicidan al día en nuestro país y el 70% lo hace por depresión. Esto según el Instituto Nacional de Salud Mental. Entonces, las estadísticas son así, son unas bombas, ¿verdad? Esto es lo que pasa, esto es lo real. ¿Cómo haremos viable entonces lo que plantea? Lógico, has dicho lo correcto. La depresión en el año 2021 va a ser la patología de mayor morbilidad. Los que se suicidan son los que tienen depresión. ¿Quiénes son los que se suicidan? El 18% de jóvenes. Y niños, miren cuántos jóvenes y niños, como has dicho. Correcto. Y no tenemos nosotros una política de salud. Este gobierno nos engañó, dijo que iba a ser un hospital por provincia, que iba a desarrollar. Vemos de que nos faltan psiquiatras, lo repito, nos faltan psiquiatras, hay que aumentar las vacantes. ¿Cuántos psiquiatras necesitaríamos para dar esta cobertura? Para toda esta cobertura, 2.000 psiquiatras. 2.000 psiquiatras. ¿Y cuántos ¿Cómo tenemos podemos actualmente? tenerlos? Menos de 500. En largo plazo. Ahorita no hay ni 500, porque se han ido a otro país, a nuestros vecinos, nuestros países vecinos. Pero yo voy a la propuesta. Yo insisto en el Instituto de Neurociencias. Tú has dicho bien claro, no se investiga sin un instituto de neurociencias que enfoque el problema de salud mental como algo de salud primaria, que se atienda en los niveles de atención primaria, no vamos a poder realizar nada. Número 2, este instituto tiene que estar financiado. ¿Cómo se puede financiar? Tenemos que recurrir al PBI en vez de hacer gastos. No estamos en desacuerdo con los gastos sociales, pero no tenemos cómo legislar ni fiscalizar. Y eso es otra de las premisas que tenemos, de llegar al Congreso, vamos a legislar, vamos a fiscalizar y representarlos. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? De que debemos aumentar el presupuesto del PBI, aumentando 0.7% por año, vamos a llegar al 8% en el 2021. Para el 2021 la depresión nuevamente va a ser la enfermedad de mayor nivel y no tenemos ninguna visión hacia ahí. Van a haber mayor cantidad de suicidios. ¿Para qué el instituto? Para que investigue 2 cosas. Una tecnología de punta para la detección de lo que es depresión y otras enfermedades, y luego que se haga la disociación si son enfermedades neurológicas o de repente alguna enfermedad oncológica. Muchos se deprimen por eso, por tuberculosis, etcétera. ¿Quién no ha tenido gastritis y le dicen anda al psiquiatra? No tienes cura de la gastritis. Eso se llama la medicina de enlace. Debemos nosotros entender de que el ser humano necesita la cobertura total de la salud. Y por eso insisto en este instituto. Bien. Yo lo tomo como ejemplo, solo un segundo, lo tomo como ejemplo. El INCOR que se hizo en el gobierno del doctor Alan García, claro, y dio buenos resultados. Bien. Eso es lo que nosotros queremos en Esa es nuestro su programa. propuesta, ¿verdad? Así Instituto de Neurociencia. Pues vamos a consultarle a nuestra siguiente invitada, ¿verdad? Con el número 24, María Raquel Dark, por Perú Nación. ¿Cómo logramos que la cobertura sea una cobertura de calidad? Usted también lo mencionó, las EPS no cubren estas atenciones, ¿verdad? Necesitamos también emergencias psiquiátricas. Sí. ¿Qué inversión propone su partido político en salud mental? Y además, ¿usted considera que estas intervenciones tendrían que partir desde la atención primaria? Porque claro, hay que fortalecer estos primeros niveles de atención en salud mental. Mira, ahora hay algo importante. Hay una reforma de salud mental el año pasado que han puesto, donde van a construir 250 sitios de salud mental. Pero eso lo van a hacer en 10 años. Ahora ya se han puesto 22 lugares de estos. Hay 16 en provincias y 6 en Lima, cosa que en provincia no había. Ahora,
pero les han dado un presupuesto el año pasado de 200 millones de soles. Pero ellos piden que el presupuesto sea de 1 millón de soles. Entonces lo que nosotros vamos a pedir es que ese presupuesto se dé del 1 millón de soles. Otra cosa que también necesitamos, como lo mencioné antes, es de que los hospitales y las clínicas tengan hospitalización y tengan emergencia psiquiátrica, cosa que no hay. Los psiquiatras piden, entonces a veces uno dice, ¿por qué no hay psiquiatras? Porque no le dan la facilidad de ser psiquiatras. No es igual que un pediatra que también tiene su emergencia y tiene su hospitalización, el adulto también tiene. Y además en el Perú, en Lima solamente el 11.8% sufre de trastornos mentales, el 6% está con depresión. Y diagnosticados, porque hay muchas personas que no acuden a centros especializados, con lo cual no se les detecta, no se les puede tratar, y ya ve usted luego lo que pasa. ¿Y qué pasa? Que las aseguradoras han cerrado el ojo con el tema de la psiquiatría, porque dicen que no es una enfermedad, y es una enfermedad como cualquier otra. Bien. Entonces por eso no quieren... ¿No se está yendo en contra de los derechos humanos cuando no se da esta atención? No. ¿Cómo que no? Sí. Claro que sí. Sí, sí. Se va en contra de los derechos humanos. La salud mental es un derecho humano. Por supuesto, la salud, es lo que estoy diciendo, la salud mental es un derecho humano, pero no lo consideran los seguros como un derecho, o sea, no lo están considerando como una enfermedad, eso es lo que estoy diciendo. Por eso no hay seguro psiquiátrico. Y debemos hacer una posibilidad de que haya seguro en la psiquiatría. Bien, ya hemos terminado con este tiempo. Muchísimas gracias por todas estas propuestas. Es un tema sumamente importante y tan poco debatido, tan poco comentado, que hasta indigna, ¿verdad? Cómo se vulnera el derecho a la integridad, a la dignidad, a la salud mental de las personas. Vamos a seguir en el siguiente bloque con 4 invitados más para seguir hablando de este tema. ¿Cuáles son las propuestas políticas referidas a la salud mental en nuestro país? Regresamos en unos minutos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Es uno de los países con mayor radiación ultravioleta en el mundo. El sol y las altas temperaturas pueden causar graves daños a tu piel. Por eso no te expongas a los rayos solares por mucho tiempo, sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y si necesitas estar al aire libre, entonces utiliza protector solar en todo el cuerpo, en la cara, en los brazos, en las piernas. Utiliza lentes de sol adecuados, sombreros, prendas de vestir largas pero ligeras. Recuerda también que los niños son más vulnerables cuando se exponen al sol. Prepárate, Perú. Tu cuidado depende de ti. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos escuchando propuestas en relación con la reforma del sistema de salud enfocadas, por supuesto, en salud mental. Hemos dicho en los bloques anteriores, hemos dado algunas estadísticas, algunas cifras, verdades como puños. Por ejemplo, según el Ministerio de Salud, hasta el año 2014, y esto es hasta el 2014, cerca de 5 millones de peruanos sufrían algún tipo de trastorno mental. Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, estrés postraumático. ¿Quiénes cubren? ¿Quiénes nos atienden? ¿Qué EPS además nos atiende con un trastorno mental? Vamos a conversar con nuestros siguientes invitados. Primero los presentamos, ellos nos van a brindar
sus iniciativas al respecto. Ana María Arenas Angulo Espinosa, candidata con el número 5 por el Partido Humanista Peruano. Bienvenida. Ramiro Luis Quito con el número 15 por Alianza para el Progreso del Perú. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña María Celeste Chamochumbi con el número 31 por Fuerza Popular. Bienvenida. Y Marco Barbosa con el número 5 por el Partido Nacionalista Peruano. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas. Ahora queremos escuchar cuáles son estas iniciativas. Empezamos con Ana María Arenas. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. El Partido Humanista Peruano apuesta por un sistema preventivo promocional, que es lo más importante para la salud mental. Y en ese sentido nosotros queremos desarrollar un programa integrado, ¿no?, a nivel nacional de valores previo, salud mental, para la convivencia pacífica y armónica en el país. En ese sentido creemos que tiene que haber una integración entre lo que significa la familia, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, el gobierno central, y también necesitamos la intervención de las organizaciones religiosas, porque sabemos perfectamente bien que la salud mental permite una adaptabilidad del ser humano al entorno en el cual se desenvuelve. Y en ese sentido nosotros no podemos pensar solamente en el aspecto de rehabilitación, porque estaríamos cometiendo un grave error. El problema de salud mental se da en el niño, en el adolescente, en el adulto mayor, en toda persona, porque nosotros sabemos perfectamente bien que la angustia existe como una parte realmente de la reacción del ser humano y que existen problemas de adaptabilidad que nadie los ha visto y que no existen estadísticas al respecto, pero que realmente nos traen consecuencias terribles. Que en no realidad hay estadísticas en nuestro país porque no la verdad es que hay investigación en muchos países del mundo y de la región también. Pero la adaptabilidad no se ha visto mayormente. Y ese es uno de los problemas gravitantes realmente en salud mental que nos traen consecuencias luego posteriores y que llevan a la persona justamente a lo que anteriormente he escuchado mencionar, la depresión, que es un flagelo realmente para la humanidad. En ese sentido consideramos que este es un problema intersectorial, pero también a su vez es interdisciplinario y necesitamos realmente que este programa tenga una mirada sociológica, antropológica, social, psicológica y clínica de todos los aspectos que inciden sobre las personas, el ser humano, justamente que impiden que se tenga o se mantenga un estado de equilibrio entre la persona consigo mismo, con el entorno inmediato y el entorno mediato. Bien, vamos a escuchar a continuación a Ramiro Luis Quito con el número 15 por Alianza para el Progreso del Perú. ¿Cuál es su oferta política? Muy buenas tardes, estimados televidentes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la priorización de la salud mental. Como sabemos, nuestras familias, que son integradas por niños, adolescentes, adultos mayores, constantemente pueden sufrir el embate de esta flagelo que afecta a niños, a todas las personas. Y nuestra prioridad, las enfermedades que afectan psiquiátricas más conocidas es la esquizofrenia, la depresión, el alcoholismo, la violencia, la drogadicción o estas enfermedades que minan a nuestra juventud. Entonces, para eso hay una deficiencia del Estado para formar especialistas. Hay escasez de médicos especialistas, de psiquiatras. Por ejemplo, se ha calculado que hay aproximadamente 700 psiquiatras para 30 millones de habitantes. Hay aproximadamente 1.700 psicólogos para 30 millones de habitantes, lo cual no cubre la necesidad. Para eso, dentro de nuestras propuestas es priorizar, capacitar a los médicos generales o a los médicos que hacen medicina familiar y salud comunitaria. En los centros de hospitales hay también no solamente derivar a los centros de especialidad, sino en los hospitales generales, en los centros de salud, atender la atención primaria, preventivo, promocional. O sea, ahí nomás hacer el diagnóstico, el tratamiento, por ejemplo, de una depresión, que no se necesita derivar a un hospital especializado como el Instituto Nacional Hidero Noguchi, como el Arco Herrera. Ahí solamente van los casos muy ya complejos. Entonces hay que
promover la prevención, también aplicar la ley. Hay una ley que ya se ha dado, pero que no se aplica. Es la ley número 29.719, la que promueve que no haya violencia en los colegios, en las instituciones educativas. Listo. Entonces, bueno, en eso queremos incidir. Muchas gracias. Continuamos con María Celeste Chamochumbi, con el número 31 por Fuerza Popular. ¿Cuál es su iniciativa o la iniciativa de su partido político? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes a todos tus televidentes. Me parece grandioso que aquí hayan especialistas de la salud. Yo soy politóloga de formación, pero mi andar en el día a día me permite tener el contacto con las personas e identificar, por ejemplo, que bien es cierto, existe una deficiencia en cuanto a profesionales de la salud. Es decir, nosotros hoy por hoy no podemos ofertar algo que ya tenemos que venir trabajando en cuestión de salud mental. Hay que también atacar la prevención de salud mental. Y una de las propuestas que como candidata tengo es la de evaluación psicológica. ¿Qué hacemos con esta evaluación psicológica? Por ejemplo, en el matrimonio civil. Nos permite que estos ciudadanos que por voluntad se han decidido unir sepan, por ejemplo, si ellos están en condiciones de una convivencia pacífica. De repente son inmaduros para asumir responsabilidades o tienen un poco control sobre algunos impulsos o alguna tendencia en violencia. Entonces, esto nos permite saber si nosotros podemos luego criar a nuestros niños en un ambiente armónico y saludable, y así contribuimos en la prevención y sin el mayor recurso, porque hemos reconocido con nuestros panelistas anteriores que el Estado no está invirtiendo en salud mental post-diagnóstico. Entonces nosotros con esta ley estamos contribuyendo a la prevención en salud mental en las diferentes áreas, porque eso es lo que necesita el ciudadano de a pie, que le resuelvan los problemas de manera inmediata, que ellos con esta evaluación psicológica puedan identificar los problemas que hay en casa y ellos a través de esta consejería psicológica ayudarse a sí mismos para que ellos puedan sobresalir adelante y manejando estos parámetros de repente de estrés elevados por el día a día, por la falta que ellos tienen de repente para poder solventar su canasta familiar, crean conflictos internos y con esta evaluación psicológica y consejería psicológica estamos ayudando a todas las áreas, a todo el país, porque lo necesita. Ya estamos cansados de que las leyes sean pensadas en segmentos que de repente no son masivos. Necesitamos que el ciudadano tenga estas facilidades. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con Marco Barbosa, con el número 5 por el Partido Nacionalista Peruano. Lo escuchamos. Bueno, yo quisiera empezar coincidiendo con las personas aquí presentes de las otras tiendas políticas, pero haciendo algunas precisiones también, ¿no? Que es bueno que la población conozca. La ley 29889 es una ley que se aprueba en junio del 2012, ya con nuestro gobierno, y esta ley la aprobó el Congreso para garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental. Entonces, eso de inicio, ley 29889. Es un primer hito importante que hay que señalar. Luego, en octubre del 2015, ha salido un reglamento de esta ley que justamente hace alusión en su artículo 17 al acceso universal y gratuito al tratamiento de problemas de salud mental. Y establece un asunto muy interesante, que es el inciso B, que los seguros públicos y privados incluyen en sus coberturas los trastornos mentales y del comportamiento reconocidos en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y sus planes complementarios. De tal suerte que en este momento el Seguro Integral de Salud, escúchenlo bien, el Seguro Integral de Salud cubre todas las patologías mentales. ¿Ok? Ese es un buen dato que no se conoce. Y que obviamente, y lo habían señalado hace un momento, las EPS deberían también seguir ese ejemplo del seguro público. ¿El intento de suicidio también lo cubre? Todo. Yo justamente tuve una reunión con el director ejecutivo de salud mental hace poco, que es el psiquiatra Yuri Cutipé, y justamente toda la gama de atenciones en salud mental está cubierta por el Seguro Integral de Salud, lo cual activa un escenario importante, que es que la ciudadanía sepa que tiene este derecho y que puede exigirlo y reclamar en caso no sea brindada esa atención. Hay que tener en cuenta que en el año 2009 había un promedio de 100.000 atenciones por temas de depresión, lo cual ahora en el 2015 ha logrado tener ya 200.000 atenciones, pues cerca de 200.000 atenciones por casos de depresión. Es cierto que hay un déficit de atenciones o de todo caso de profesionales psicólogos, psiquiatras,
También es cierto que están saliendo nuevas promociones de psicólogos y de psiquiatras. Me comentaban que están más o menos hablando de 200 psiquiatras que están saliendo en las nuevas promociones. Y entonces hay centros de salud mental comunitaria instalados, más o menos unos 22 a nivel nacional, con lo cual yo creo que se está dando cumplimiento a un presupuesto por resultados por primera vez aprobado en el Perú, que cuenta con 200 millones de soles, y yo diría que es un gran avance en términos de salud mental respecto de lo que había antes, ¿no? Bien, vamos a irnos a una brevísima pausa, pero vamos a regresar para profundizar un poco más en las propuestas de nuestros candidatos para saber cómo finalmente podemos superar esta brecha de personal capacitado en salud mental y también en cuanto a la calidad de la atención en salud mental en nuestro país. Pausa y regresamos con más aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Sorprende que nuestras uvas, espárragos o paltas reinen en el mercado global. Simplemente lo damos por hecho. Pero en realidad aprendimos a jugar en las grandes ligas paso a paso. Todo comenzó cuando los peruanos decidimos que teníamos todos los recursos y talentos para competir en los mercados más desarrollados del mundo. Después negociamos acuerdos de libre comercio que nos abrieron las puertas de las economías más grandes de la Tierra, como Estados Unidos, Japón, China y la Unión Europea. Con la política de integración con el mundo que mantuvimos gobierno tras gobierno, multiplicamos nuestros mercados globales de consumidores por 6. Ahora aspiramos a ser una potencia exportadora de clase mundial. Y esa no es más una fantasía inalcanzable. Solo depende de nosotros. En lo más íntimo, los peruanos sabemos que la apertura al mundo y al comercio internacional fue el factor clave de nuestro despegue como país. La diversificación de nuestra oferta exportable realmente movió los cimientos de nuestra economía. El empleo agroexportador se disparó. Nuevas oleadas de clases medias y de consumidores dinamizaron todas nuestras ciudades. Y al mismo tiempo que nuestra sociedad se internacionalizaba, miles de productores, grandes, medianos y pequeños de costa, sierra y selva, se lanzaron decididamente a la conquista de la gran aldea global. Estos cambios en el tejido social, económico y productivo son absolutamente palpables y visibles en cada rincón del país. Pero los peruanos queremos más. Por eso hemos suscrito el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP, que conforma el bloque comercial más grande y dinámico jamás visto por la humanidad. Formar parte de este potente bloque nos afirma como una nación que navega firme en todos los mares internacionales y refuerza nuestro protagonismo en el Asia-Pacífico, la región del mundo que más crece. Las 11 economías con las que nos acabamos de asociar en el TPP expandirán el horizonte de crecimiento de los productores, inversionistas, proveedores de servicios y profesionales peruanos. Además, nuestras pequeñas y medianas empresas podrán incorporar insumos de cualquier país del TPP en sus productos para exportarlos a cualquier otro país miembro con las preferencias del acuerdo, o proveer insumos para que las empresas de esos países hagan lo mismo. Somos apenas 31 millones de habitantes, pero sumando el TPP, nuestros productos acceden hoy a 2.500 millones de consumidores.
Asociación Transpacífico. El gran salto internacional del Perú. Con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos escuchando las iniciativas en relación con la reforma de la salud enfocada en salud mental. Hemos escuchado ya algunas propuestas, algunos planteamientos, pero queremos profundizar un poco más en este bloque. Vamos a escuchar a nuestra invitada Ana María Arenas, con el número 5 por el Partido Humanista Peruano. Nos habló de la prevención, de la integración, y de una mirada interdisciplinar, ¿no? ¿Cómo logramos un programa que tenga esta mirada interdisciplinar? ¿Cómo logramos además desestigmatizar todo lo que se refiere a la salud mental? Bien, en realidad la salud mental en el Perú pues es un tema tabú prácticamente, o era un tema tabú. En realidad nosotros sabemos perfectamente el ser humano se ve expuesto a una serie de fenómenos, ¿no?, de situaciones en las cuales se genera un cierto estrés, etcétera, y muchas veces no sabemos cómo reaccionar. Entonces, este tema, por ejemplo, el estrés también ha sido visto y ha sido tocado, creo que por todos los partidos políticos. Sabemos perfectamente bien que no todos tenemos el mismo tipo de reacción. Bueno, en ese sentido, nosotros hemos conversado con muchos profesionales, no solo de la salud, ojo, porque hablamos de profesionales de la educación, hablamos de antropólogos, de sociólogos, ¿no? Integrados todos podemos funcionar. ¿Qué se quiere? Deberían integrar a los periodistas también. Integrar a los periodistas, y lo tenemos escrito aquí, que los periodistas, justamente los medios de comunicación, juegan un papel sumamente importante, porque para hacer un programa de esta magnitud necesitamos de la intervención de todos los medios de comunicación, no solo escritos, televisivos, radiales, etcétera, para poder llegar a los espacios menos accesibles en el Perú. Y en ese sentido, creemos que se necesita de la intervención y de un acuerdo, se podría llamar, como se menciona en la otra organización, un acuerdo nacional, donde realmente todos estemos comprometidos a trabajar sobre esto. Es que no es que solo el psicólogo y el psiquiatra lo hacen, es que lo tiene que hacer la madre, el padre de familia, lo tiene que hacer el educador, lo tiene que hacer todos los profesionales de la salud, lo tenemos que hacer la población en general, y esto tiene que haber una responsabilidad también de los empleadores, de las empresas, desde el Estado también. O sea, todos estamos comprometidos en la búsqueda de salud mental. Nosotros, yo he escuchado las intervenciones, se habla mucho del aspecto psiquiátrico. Creo que hemos venido a hablar sobre todo de salud mental, para evitar justamente llegar, ¿no es cierto?, a la hospitalización, para llegar... Exactamente, pero además, según la Organización Mundial de la Salud, solo el 1% de los casos requiere hospitalización. Efectivamente, y nosotros ya tenemos que olvidarnos de las camas. En el Hospital Rebagliati, por ejemplo, nosotros hicimos una organización moderna. Entonces, ¿qué hicimos? La implementación de un nuevo hospital de salud mental, psiquiatría, hospital de día. ¿Qué significa? Que la familia no se desliga justamente de su paciente, porque es lo más cómodo. Yo lo hospitalizo y me desligo de él 3 meses o 2 años o lo que fuera. Y la atención primaria, ¿no? Intervenir desde la atención primaria, esto es básico. La atención primaria es lo fundamental, y alguna vez lo dijo un político. El doctor Tejada, que estuvo como ministro de Salud, lo dijo: nosotros necesitamos un ejército de profesionales de la salud, y más aún de enfermeras, para que justamente ataquen el problema de salud mental. Pero yo pienso que mucho más amplio es hablar de todos los profesionales de salud y hablar de otros profesionales que justamente están en contacto directo con el ser humano, desde la escuela, el colegio, la universidad, ¿no? Perfecto. Y en todos los espacios de trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a continuación a Ramiro Luis Quito, con el número 15 por la Alianza para el Progreso del Perú. ¿Verdad? ¿Qué propuesta tiene usted en el caso de la brecha de especialistas, por ejemplo, y de esta mirada interdisciplinar que nos ha mencionado Ana María Arenas? Ya, bueno, como se acaba de decir de que los especialistas solamente es 1%, o sea, las camas prácticamente no necesitan muchas camas, por lo tanto, la atención primaria de primer nivel debe priorizarse, debe potenciarse, y deben hacerse los diagnósticos en los centros de salud, en las postas, en los hospitales. Ahí darles el tratamiento primario, el diagnóstico, el tratamiento, y cuando son casos muy complejos o especializados,
ya enviarlos a los institutos nacionales de salud, al Arco Herrera. Y lo que habló también el tema multidisciplinario, no solamente tiene que ver el médico o el psiquiatra, el psicólogo, sino también es un tema del abogado, es un tema del presupuesto, es un tema de otras disciplinas, de la educación, de los valores, que empieza desde casa. Pero, ¿usted no cree que para romper estigmas y estereotipos hay que dejar de hablar del Arco Herrera y relacionarlo con salud mental? Creo que tenemos que dar un paso más allá. Así es, así es. Un paciente psiquiátrico es estigmatizado y a veces cree que se relaciona con violencia, cuando no es así. Otras enfermedades se ha demostrado que también no son violentas. Usted ha dicho un paciente psiquiátrico, pero claro, estamos hablando de trastornos mentales, que puede ser estrés por un motivo o por motivos económicos, por una cuestión de salud que le está afectando a la familia, que tiene algún familiar enfermo, estrés postraumático porque un huaico ha destruido mi casa, por ejemplo, en relación con el fenómeno del niño o en contexto con el fenómeno del niño, porque hace poco hemos vivido un terremoto. ¿Se da cuenta entonces de la magnitud? En ese sentido quiero agregar de que también nosotros vamos a fomentar la creación de una ley en la cual promueva el empleo de las personas que tienen trastorno de la conducta, algún problema psiquiátrico, ¿no? Porque también hay una estigmatización y nadie quiere recibir pacientes que tengan algún trastorno de la conducta, de la personalidad, porque tienen el temor de que vaya a atacar, de que vaya a hacer algo mal, y cuando se ha visto de que no son personas violentas y deben tener un espacio, así como las personas con discapacidad ingresan al mercado laboral. Muchas gracias. A estas personas también hay que abrirles el mercado laboral para que puedan tener trabajo. Listo, muchas gracias. Y no se olviden, este 10 de abril marcar las 2A del ingeniero César Acuña Peralta y el número 15 del doctor Mezquito, su médico, para darle salud. Muchas gracias. Continuamos con María Celeste Chamochumbi con el número 31 por Fuerza Popular. No solo hablamos de pacientes psiquiátricos, hablamos de pacientes con toda clase de trastornos mentales. Yo mencioné la cifra de 5 millones de peruanos que sufrían algún trastorno mental, y es que el 50% piensa que puede superar algún trastorno, estrés, ansiedad, depresión, superarlo sin ayuda médica, perdón. Luego, el 30% no tiene idea de dónde acudir para atender este trastorno mental. También hay un porcentaje que no tiene idea de que padece un trastorno mental. El 30% no confía en los tratamientos que se le brindan. Solo un 4% se atendió en un centro especializado. Estas son las estadísticas, ¿no? No me lo he inventado. ¿Qué hacemos al respecto? Así es, Violeta. Si bien lo que precisas es muy cierto, la gente a veces no sabe que padece algún trastorno mental. Entonces, con esta ley que nosotros estamos promoviendo, que es la evaluación psicológica, vamos a poder identificar estos factores. Por ejemplo, inicialmente lo pensamos como requisito para el matrimonio civil, pero lo podemos ampliar, por ejemplo, si tú quieres tener trabajar en alguna institución pública o privada, también pases por esta evaluación psicológica. Pero ahí yo quiero hacer una puntuación, porque no está pensado desde una perspectiva conservadora hablar de una evaluación psicológica del matrimonio civil cuando hay muchas parejas de hecho que conviven y no necesariamente pasan por un matrimonio civil, por eso un matrimonio religioso, ni la figura del matrimonio. Por eso te mencionaba que podemos ampliarlo. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar en alguna institución pública o privada, también incluir como requisito esta evaluación psicológica, porque esto nos va a permitir identificar nuestros parámetros, si tenemos parámetros de estrés, de violencia, etcétera, y adicionalmente contribuimos a estas instituciones a reducir también el ausentismo laboral, porque un factor de estrés depresivo también contribuye a que las personas luego por algún tipo de conflicto interno dejen de ir a sus centros laborales, no estén motivados para trabajar en estos centros porque sienten que de repente no hay una conexión, no están visualizados ellos como personas porque no conocen que tienen este padecimiento. Entonces, si nosotros ampliamos esta evaluación psicológica, podemos contribuir. ¿Pero qué hacemos con esa evaluación psicológica luego de tenerla? Imagínense que yo recibo la evaluación psicológica, ya estoy deprimida, tengo una depresión profunda y ya está, no me acerco a ningún establecimiento de salud. No.
el siguiente paso es que recibas esta consejería para que te indiquen a qué lugar tienes que ir. Puedes ir a un psicólogo, puedes necesitar del psiquiatra y ya estamos focalizando y reduciendo esfuerzos. Pero porque ¿qué hacemos con eso también? ¿A dónde ir si no tenemos psicólogos, no tenemos psiquiatras, no tenemos en atención primaria una atención relacionada con la salud mental? Claro, por ejemplo, ¿A dónde vamos? Hablaban todos y precisaban de la escasez de profesionales, ¿cierto? Pero es más fácil llegar a un psicólogo a cada colegio que llevar, por ejemplo, a un especialista a una institución, haciendo convenios con los colegios de psicólogos, con los psiquiatras, para que atiendan a este segmento, porque esta evaluación podría ser una vez al año. Brindarles mejores condiciones a los especialistas también, ¿no? Porque si no, los especialistas hay fuga de talentos y simplemente nos quedamos como ahora mismo. Pero primero hay que pensar en el ciudadano. Por supuesto, pero es que los médicos, los profesionales de la salud también son ciudadanos. Exacto. Continuamos con Marco Barbosa, con el número 5 del Partido Nacionalista Peruano. Habló de los avances en salud mental y es justo hablar de esos avances. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Que hay la necesidad de fortalecer estos procesos de cambio y visualizar lo que es una metodología de salud mental comunitaria, un escenario de salud mental comunitaria, que trasciende esta visión del hospital psiquiátrico enorme, inmenso, y donde uno puede encontrar hogares protegidos, las casas de medio camino, las residencias protegidas, los hospitales de día de los que se habló, la inserción laboral de las personas con discapacidad. Ese es el modelo que, digamos, se está impulsando con este presupuesto por resultados que es el programa 131, ¿no? Que ya viene operando desde el año pasado con mucha fuerza y que ha generado 22 centros de salud mental comunitaria, ¿no? Hay avances importantes que hay que seguir noticiando. Y creo que allí también podemos hacer un enlace con lo que significa la salud mental para la propia peruanidad. No olvidemos que ya es muy añeja esta visión de que los booms de la construcción, las edificaciones verticales, también implican una alteración y una predisposición a trastornos, a estrés, a depresión de la gente. Entonces, el claxon, el caos vehicular. Hay una serie de condiciones. Pensemos en los booms económicos, ¿no? Cuando después de estos booms económicos encontramos a gente diciendo hemos desperdiciado una oportunidad para crecer y encima que los políticos en algunos casos vengan y nos digan son un país derrotista, no entienden lo que significa el progreso, ¿no? ¿Les suena algo la melancolía del perro del hortelano? Entonces, fíjense, estas cuestiones de salud mental son tan profundas para el país que debieran merecer un mayor apoyo y dinamismo, y por eso el gobierno se ha comprometido con estos temas. Hace casi 100 años, Honorio Delgado y Hermilio Valdizán sacaban una cartilla muy simpática de salud pública diciendo, defiéndase de la locura, y hablaban de cuestiones sobre superar el yo inactual. Entonces, tenemos una gran tradición en términos de psiquiatría social, de temas de salud mental comunitaria, y lo que ahora tenemos que hacer es echar a andar esto para que la gente lo sienta tangible, para que la gente lo vea en su entorno, en su comunidad, en su barrio. Y, por ejemplo, puedo citar el Centro de Salud Mental de San Crispín, en El Porvenir, en Trujillo. Imagínense un centro de salud mental comunitario en esos espacios. Si esto hubiera pasado hace 20 años, esto ya está instalado y funcionando. Si hubiera pasado hace 20 años, no tendríamos la ola de delincuencia que existe ahora. Hay iniciativas en postas médicas, por ejemplo, en Huancavelica, y ya no le quiero contar todos los casos que hay debido a los estigmas en los distintos pueblos pequeñitos de nuestro país. Por las secuelas de la violencia política, ¿no? Hubo mucho tiempo una estrategia sanitaria de salud mental y cultura de paz. Y ahora yo creo que los esfuerzos que se están llevando adelante en términos de salud mental van en esa línea y yo creo que coincidimos plenamente con los demás candidatos en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas los que nos han acompañado el día de hoy con sus propuestas e iniciativas en relación con la salud mental. Termino diciendo que hay 26% de limeños que ha sufrido un trastorno mental, esto según el Instituto Honorio Delgado Hideo Noguchi, y el 18% de suicidas peruanos son niños y adolescentes y la mayoría no recibe un diagnóstico ni el tratamiento debido. Es que en verdad estas estadísticas, lo repito, son verdades como puño. Bien, vamos a seguir profundizando en este tema. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos hasta el día de mañana con más en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Chao.